Vamos a conversar sobre el tema con el abogado Jaime Vázquez. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un placer estar contigo. Abogado, primero, ¿esto cómo se puede hacer? ¿A quién aplicaría? Bueno, es importante entender que la razón por la cual están presentando este programa de ley sería para personas que el día de hoy no pueden arreglar su estatus migratorio. Sabemos que la gran mayoría de personas que se casan con un ciudadano americano tendrían la oportunidad, ya sea porque entraron legal o califican para algún tipo de programa, arreglar dentro de Estados Unidos o tuvieran que salir del país. Pero hay alrededor de 1 millón de personas en Estados Unidos que no pueden arreglar porque tuvieron múltiples entradas, han tenido problemas migratorios, se han declarado ciudadano, han utilizado documentación falsa y por consiguiente, así estuvieran casados con un ciudadano, no pueden arreglar la documentación y están en un limbo desde que la ley cambió en el 97. Así que este programa es diseñado especialmente para estos, no necesariamente para cualquier persona que pudiera arreglar su documentación por medio de matrimonio. Interesante, es decir, estas personas tuvieron que haber hecho algo más que simplemente estar en el país indocumentada y haberse casado con un estadounidense. Correcto, porque la razón de crear este programa o utilizar la ficción del parole in place o de algún tipo de acción diferida sería para aliviar el castigo de inmigración que tienen el día de hoy. Hay varios castigos que le prohíben a una persona, así esté casado con un ciudadano, poder arreglar. Y lo que este programa haría sería aliviar ese castigo que tienen presente, que en muchas ocasiones es imperdonable. De pronto estoy interpretando mal, pero parece la pregunta. ¿No le gusta a usted mucho esto? A mí la forma como está planteado, como abogado de inmigración, veo que muchísimas personas se quedarían por fuera. Ya. Hace un momento oí unos panelistas hablando sobre el parole in place. Y es importante entender que si una persona entró indocumentada, califica para el parole in place. Pero si la persona entró con visa de turista y se quedó, no sería aplicable el parole in place. Así que, en mi opinión, como abogado de inmigración, vería que este programa sería tratar de apaciguar un poco las quejas que se le han hecho al presidente Biden, pero de verdad no iría directamente a aliviar el problema migratorio que tenemos y la necesidad de arreglar estatus migratorio para muchísimas personas que llevan mucho tiempo en el país y por una u otra razón no han podido obtener su estatus migratorio, que han hecho lo que tienen que hacer, pero desafortunadamente desde 1997 la ley le ha prohibido aplicar ese estatus. Entonces lo que usted nos está diciendo es, se queda corta esta iniciativa y no arregla el problema que tiene un montón de personas que en términos generales están atrapadas en esa misma situación. Correcto, correcto. Es simplemente, digamos que una curita que taparía nomás un poquito la brecha, pero no curaría el problema que tenemos. Sabemos que este problema va más allá. Tenemos, por ejemplo, cuando la presidencia de Obama se presentó la acción diferida padres que se cayó. Todos estos programas tendrían que ser implementados, pero vemos en general que esto ayudaría, pero hay más de 13 millones de personas indocumentadas y esto no aliviaría ese problema. Abogado, por favor, usted que es el que sabe, ¿qué personas, por ejemplo, qué grupos de personas son las que se quedarían por fuera de esto? Bueno, veríamos, por ejemplo, padres. Tenemos muchos niños que el día de hoy están creando una vida aquí, han nacido en Estados Unidos, pero sus padres no tienen la posibilidad de arreglar su estatus migratorio. Ellos ya tienen 21 años, los pueden pedir, pero al no tener un esposo o esposa o papá o mamá, el padre, de poder pedirle un perdón, no pudieran arreglar. Al mismo tiempo tenemos gente que lleva más de 30 años trabajando en este país, tratando de apoyar y crecer su familia, apoyar a la economía, pero desafortunadamente no ha tenido la posibilidad. Vemos muchos de ellos como esos trabajadores esenciales que fueron necesarios durante la pandemia y se trataron de crear programas para ayudarlos, pero se cayeron en el Congreso. Muchas de estas personas son las que deberíamos enfocarnos también, no solamente un grupo de 1 millón, pero un poco más. Abogado, hablemos de ese 1 millón de personas. Esta medida todavía no es ley, digamos. Todavía no está aplicable. La gente en esta circunstancia no puede ir todavía a pedir que le den una visa para quedarse en Estados Unidos, un parol, ¿verdad? Correcto, y es importante que ese mensaje salga a la comunidad, porque sabemos que solamente es un proyecto y lo hemos oído. No hay nada en pie y no hay un memorándum basado que se ha presentado para comentarios, que es usualmente el procedimiento que se hace. Así que hay que estar muy pendientes para que tampoco se cree un fraude que usualmente nuestra comunidad inmigrante
usualmente víctimas de estos fraudes cada vez que oímos algún tipo de proyecto de ley que se puede crear. Y es muy importante, señora, usted que nos está viendo, esto todavía no es ley. Un abogado no le puede pagar, usted no le puede pagar a un abogado diciéndole que le va a hacer esto porque no se lo puede hacer, porque no es ley, mi señor, no es ley, mi señora. Cuidado con eso. Y lo último que quería preguntarle es, cuando es un parol, es un prepermiso, pero queda a determinación de que la persona que está ahí en el aeropuerto le diga sí o no, ¿verdad? Bueno, usualmente la palabra parol la utilizamos en varios escenarios. Sí, señor. Este es solamente para obtener el estatus y no necesariamente para salir y viajar fuera y dentro del país. Esta medida es interesante, ¿no? Es darle la posibilidad de estatus migratorio legal a inmigrantes indocumentados que estén casados con ciudadanos estadounidenses. Frankie, ¿qué tal? Buenas noches, arranco contigo. Buenas noches, es bastante interesante. La primera interpretación, Joe Biden está jugando ajedrez. Sí. Con el tema migratorio, sí, porque es un tema que lo lastima. Las encuestas muestran que los independientes lo tienen como una de las prioridades y desaprueban su gestión en términos fronterizos. Esto obliga a Joe Biden a cambiar cierta retórica y muy probablemente, y lo dijo en la entrevista a Televisa Univisión, incluso órdenes ejecutivas que busquen controlar en la mayor medida posible la frontera en los Estados Unidos. ¿Qué va a generar eso? Una reacción y crítica que de hecho ya existe dentro de los círculos más progresistas y organizaciones pro-inmigrantes. Por lo tanto, él tiene a su vez que hacer en un año electoral una política que satisfaga a su base electoral. En cuanto a la política en sí, yo creo que una persona, así esté indocumentado y su ingreso haya sido ilegal a los Estados Unidos, si se casa con un ciudadano estadounidense, debería tener las facilidades de estar aquí y con un permiso de trabajo. Yo sé que muchas personas en estos momentos quizás se estén preguntando, pero eso no es lo que existe ya en estos momentos. Fue precisamente lo que me pregunté cuando empecé a leer el programa hoy. Claro, la diferencia está en que cuando una persona ingresa de manera ilegal a los Estados Unidos, es de hecho un crimen. Y cuando intentan arreglar sus papeles casándose con un ciudadano, tienen que ir por un proceso que puede ser tedioso. Salir del país, pedirlo a la embajada de su país de origen. Esto es acelerar el proceso. Es acelerar y facilitarlo para personas que por alguna razón quizá no puedan ir a sus países de origen. Yo creo que está bien, pero tengo escepticismo y crítica con el vehículo que está utilizando. Ya vamos a volver con eso. ¿Te parece que eso está bien? A mí me parece excelente que le estén dando una oportunidad a estas familias de reunificarse, porque la realidad es que hay más de 1.100.000 personas que están ilegalmente en los Estados Unidos, a pesar de que llevan años casados con un ciudadano de los Estados Unidos. Y si este país nos dice que este es el país de la familia, yo creo que deberíamos empezar por ahí. Y muchas veces cuando hablamos de legalizar el estatus de muchas personas, las familias mixtas se quedan por fuera de esa conversación. Y no solamente hablo de las personas, de las más de 1 millón de personas que están aquí, que están casadas, también otras personas que han salido del país intentando arreglar su estatus y les dicen ya no puedes volver a entrar, porque es la realidad. Yo estuve trabajando con una organización de familias mixtas que se llama, incluso aquí tengo el nombre. Mixtas es que uno tiene documentos y el otro no. Exacto, exacto. Se llama American Families United y hay una propuesta de ley con la cual yo estuve trabajando en el 2022 para empujar precisamente esto, porque tiene apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes, tanto de republicanos como demócratas, y me parece bien que Biden haya agarrado esta oportunidad, porque la realidad es que sí, lo vuelvo y lo digo, si somos un país de familia, reunifiquemos esas familias y a las que ya están aquí, démosle la oportunidad de que dejen de estar pasando por ese momento tan difícil de que una persona no tenga no son papeles. Familias que estén separadas, ¿no? Hay familias separadas, yo incluso... ¿De estas? De estas familias mixtas. Sí, porque los mandan a supuestamente arreglar, tienen que ir a su país de origen y cuando llegan entonces dicen, ¿sabes qué? No puedes volver a entrar. Entiendo. Adonías, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A mí esta noticia me alegra muchísimo. Yo le compartí a mis compañeros, mi hermana es exactamente la persona que calificaría para eso. Tiene 2 niños, casada con un ciudadano americano, pero sin documentada en este país. Y no califica para DACA por el tema de la edad, porque vino a los 17 años. No puedo entrar en detalles de su caso, pero es parte de ese grupo de personas. Sin entrar en el caso de tu hermana. Una persona que esté casada con un ciudadano estadounidense que haya entrado de manera ilegal al país... ¿no le dan papeles rápidamente? El proceso es supremamente difícil. Es difícil cuando has entrado a ese país y luego tienes que salir. Y cuando muchas veces las condiciones de tu país de origen no son las más adecuadas para poder regresar, mucho más si tienes niños. Entonces, a mí me parece que esta medida, yo entiendo que tiene un aspecto político. Yo decía, eso es
Junio 15 del 2012, Obama con DACA, literalmente lo que sucedió hace más de una década. Y yo lo vengo diciendo en este show por mucho tiempo, Joe Biden va a tener que tomar medidas drásticas en la frontera que van a molestar a muchas personas del movimiento progresista, pero va a tener que utilizar algún tipo de herramienta, porque al final del día Joe Biden, el Partido Demócrata, es el partido que se supone que tiene que haber vías legales para las personas. ¿Te molesta que esto está ocurriendo en este momento cuando se ve presionado por necesidad política el presidente Biden y no que lo hubiera hecho antes? Fíjate que no, porque veamos los últimos 2 años, ¿no? Les ha dado TPS a los venezolanos, que es una buena vía. Hay un reporte del Washington Post que salió hace 2 días que habla de todas las personas en otros estados que se están beneficiando por eso. El más de 1 millón de personas que han venido por el parol humanitario, en su mayoría cubanos. Sí. Entonces me parece que son medidas legales. Esas son medidas que le han venido tomando. Lastimosamente, la crisis en la frontera pareciera opacar, obviamente por razones obvias, lo que... ¿Tú qué piensas de eso? De que ahora que se ve un poco presionado por el ajedrez político, ¡pa!, que vota esta carta. Evidentemente tiene un fin, un propósito electoral. Ya. Ahora, así son los actores políticos, bueno, dicen decir algunos. Lo que sí es cierto es... Sí, es totalmente. Lo que sí es cierto es que, y lo decía Heidi, esto es una medida, una propuesta que las encuestas lo muestran e incluso afirmaciones de muchos congresistas tiene un apoyo bipartidista, como puede ser también el caso de Dreamers. ¿Cuál es el problema? Que se ha politizado en gran medida. Sí. Y los republicanos no van a querer ceder en una, que no debería decir ceder, pero realmente es así en la negociación política, a una propuesta de este tipo si no hay una medida de seguridad fronteriza que a ellos les guste. ¿Cuál es el problema? Y se lo estoy diciendo hoy y verán qué va a suceder en el futuro. El vehículo que se está utilizando, que es el Parole in Place, fue implementado por Obama en el Parole in Place fue implementado inicialmente por Obama en el 2010. Hay memorándums que explican el propósito. Inicialmente fue una herramienta para darles un beneficio, un alivio migratorio a quienes estaban indocumentados en este país y estaban casados con una persona ciudadana que prestaba el servicio militar. Y se evaluaba bajo un parol humanitario, una libertad condicional, si en la evaluación de su caso específico cumplía con las condiciones. El uso de esta política de una manera tan amplia que beneficiaría, y a mí me alegra mucho, a más de 700.000 personas, seguramente vendrá a su vez con críticas, escepticismo o cuestionamientos legales. Sí.